Estamos presentando a las 7 a.m. Vamos a retomar una de las noticias que han afectado directamente a la población guatemalteca, especialmente a los habitantes de Sayache, Petén. Vemos la contaminación del río La Pasión y el ecocidio que se ha dado en este lugar. Muchísimos peces muertos, especies en peligro de extinción. Esto es el resultado de la contaminación que se ha dado. Pero para poder ampliar un poco más esta información, pasamos a la entrevista del día. Hoy tenemos con nosotros a Benedicto Lucas, quien es director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 7 a.m. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Señor Lucas, quisiéramos saber, al día de hoy, ¿cuál es el recuento de los daños? Son impactantes las imágenes que hemos podido presenciar a través de Canal Antigua y a través de las fotografías de los diarios. Miles y miles de peces en la ribera del río La Pasión. ¿Cuál es el recuento? Bueno, muchas gracias. Nosotros hemos estado en el río La Pasión justo desde el día martes. Tenemos un campamento que se va a levantar el día de hoy. Hemos tomado dos tipos de muestreos. Hemos tomado un muestreo, un informe de reacción rápida que se elaboró el día viernes con la información que se tenía desde el martes hasta el viernes pasado. Y ahora nosotros también tenemos, en paralelo, estamos levantando datos. ¿Por qué razón? Obviamente nosotros cuando nos apersonamos al área porque identificamos algunas especies dentro de las redes sociales y algunas denuncias que nos estaban llegando por teléfono de que había algunas especies en peligro de extinción dentro de los listados de especies que aparecían. También queríamos saber si se estaba dando la muerte de lagartos, cocodrilos, se estaba dando la muerte de tortugas, y fue así como nosotros iniciamos un inventario. Realmente sí hay especies protegidas, 23 especies contabilizadas del total, de las cuales 5 especies están en listado de especies amenazadas, que están en peligro de extinción, y es así como estamos llevando a cabo todo esto. Justamente hemos recibido, por ejemplo, algunas denuncias de algunos pescadores que dijeron que habían levantado hasta 60 quintales los primeros días, el día lunes, martes. Nosotros llegamos el día martes, no pudimos entrar al área por la situación social. El miércoles ya logramos otra estrategia, nos instalamos y tenemos un campamento permanente que se levanta al final del día de hoy. Sí tenemos tristemente que decir que tenemos muchas especies amenazadas. Estamos ahorita en monitoreo de las especies que se podían enfermar o se están enfermando. Y pues hasta el conteo del día, hasta el antier, nosotros no teníamos reportados ninguna tortuga, ningún cocodrilo. El día de ayer tuvimos reportada una tortuga blanca, también listado de especies amenazadas, está en peligro de extinción. Benedicto, vemos como esto, la primera denuncia que se realiza por parte de los pobladores de los alrededores del río La Pasión era porque estaba afectando directamente la economía de los pescadores, quienes daban a conocer que la primera semana ellos habían perdido aproximadamente 2.000 quetzales, pero luego esto se convierte en un ecocidio incluso. Claro. Vemos que los peces siguen muriendo y los pobladores no son indiferentes ante lo que se está viviendo. Incluso teníamos imágenes y lo mostrábamos hace algunos días, cómo las personas se metían al río y con cubetas intentaban rescatar a los peces y a las especies que se encuentran dentro del río. Pero vemos, usted mencionaba, que hay un listado de especies en peligro de extinción. ¿Qué pasa con ellas? Cuando los pobladores entran, sacan a las especies, los estaban colocando en piletas. ¿Qué probabilidades tienen estas especies de sobrevivir de esta manera? Muy pocas. Nosotros, por ejemplo, observamos esta actividad que estaban haciendo. A nosotros realmente nos consternó totalmente. Yo particularmente estuve el día viernes allá, tuve que entrar de incógnito y todo para lograr entrar porque estaban reteniendo autoridades en ese momento, pero nosotros teníamos la necesidad de llegar. Justamente habíamos conversado con el señor ministro, yo le dije, bueno, tenemos que entrar de alguna manera, y yo tuve un poco de tiempo, me fui directamente al área, entramos, él está por entrar próximamente, voy a tratar de acompañarlo junto con la fiscal de ambiente. Y la situación es compleja. Tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir los peces que se estaban rescatando. Sin embargo, la gente nos decía, nos encontramos 4 lanchas el día viernes y a nosotros nos llenó así, realmente nos dio pena, nos dio una serie de cuestiones porque la gente, nos encontramos las 4 lanchas artesanales, 2 de ellas, nos decía, estamos rescatando los peces que se pueden rescatar para llevarlos a nacimientos
adjuntos. Cabe mencionar que el río La Pasión tiene una gran capacidad de restaurarse. Somos un país megadiverso. Solo en el recorrido de 15 kilómetros que yo hice río abajo, nosotros contabilizamos por lo menos unos 7 afluentes de nacimientos de agua cristalina, agua que no había sido contaminada. Obviamente esta agua contaba por lo menos con la mayor parte de las especies de las cuales tiene el río La Pasión, y creemos que ahí hay una capacidad. Sin embargo, nosotros no podemos negar lo que se está dando. Ustedes pueden ver en las imágenes, algunos videos los tomé yo directamente del teléfono de otros, pues fueron tomados por nuestro equipo. Por ejemplo, ese fue tomado por nuestro equipo. Y sin embargo, nosotros creemos de que hay un daño fuerte dentro de todo esto. No podemos decir irreparable hasta tener certeza de que si es solo malatión o no malatión. Recordemos que la muestra de malatión fue tomada el 28 de abril. Entonces, aunque hayamos tenido el resultado hasta mayo, no podemos asegurar nada más. Claro. Ahora, nosotros, por lo menos, solo nosotros contabilizamos peces muertos unos 15 quintales, que fue lo que únicamente nosotros hicimos. Sin embargo, los pescadores, así como en el video que se está pasando, pues pudieron contabilizar muchas más especies. Se habla de que enterraron algunos. Nosotros tenemos versiones nada más de eso, no pudimos documentarlo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Realmente estamos teniendo una respuesta de monitoreo. También nos sorprendió mucho que dentro de los reportes aparecieron especies que no teníamos registro que existían en el área. Tomamos muestra de ellas, se están tomando muestras de tejidos también para hacer los análisis toxicológicos por las especies y así cruzar información acerca de todo esto. Es triste, es lamentable, sin embargo, creemos que podemos tener algún tipo de reacción. Nos urge tener los componentes que se están analizando. El señor ministro nos comentaba ayer en una reunión del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de que está tratando de agilizar todo esto. Ahora bien, quisiéramos saber cuál es el efecto también en la flora. Aquí estamos hablando de los peces, pero en la flora, las plantas, la ribera del río, todo esto que está alrededor. ¿Hay daño también en esto? Porque acá lo evidente son los peces. Sí. Pero pues la naturaleza es integral, o sea, no solo es los peces. ¿Qué otros daños hay en este río? Mire, realmente nosotros, después de los peces, nosotros estamos monitoreando, por ejemplo, todas las aves. Tenemos un listado total de las aves que se alimentan de peces. Tenemos ya realmente un informe claro de todas las especies que se avistaron. Los principales depredadores que encontramos en el área alimentándose de peces moribundos o muertos fue el caso del pez diablo. Este se alimenta de peces débiles o moribundos, como les llamamos. El pleco, el famoso pleco, es una especie invasora. Era también un indicador de dónde iba el impacto, porque cuando mirábamos cómo brincaba realmente en las riberas del río, nosotros podíamos observar que ahí iba el avance fuerte de un efecto de algún componente químico que estaba afectando. Solo por hacerles ver algunos temas, de los peces con valor comercial que se comercializan en el área, está la machaca, el blanco, el guapote, curruco y mojarra. Estos se venden en los mercados de manera fresca, y también estaba el róbalo y peje lagarto. Tanto róbalo como peje lagarto tienen una preferencia en el mercado local por venderse seco y salado. Es parte de los medios de vida. De las especies que nosotros identificamos que se encuentran a las riberas del río están algunas especies como capulines les llaman, y todas esas especies riberinas de vegetales. También vamos a estar observándolos, porque si hay algún tóxico demasiado fuerte, obviamente va a haber un deterioro. Dentro de las especies en general que nosotros encontramos muertos, se encuentran las anguilas, los mismos plecostomos, los peces diablo que se alimentan de todos los demás, son exóticos, esos los encontramos muertos, y esos tienen una resistencia realmente a condiciones adversas. Por ejemplo, esos no necesitan tanto oxígeno como la mayor cantidad de peces, y esos realmente los encontramos muertos, y estamos monitoreando otras especies. Hasta el día de ayer, a las 10 de la mañana, encontramos en una de las partes, nosotros les llamamos trampas para tener muestreos de qué es lo que estamos trabajando. A la altura del Ceibal encontramos ya una tortuga blanca de unos 12 centímetros de diámetro, pequeña,
que presumimos también pudo haberse enfermado y muerto lentamente, no fue del impacto inicial. Hablemos ahora de la población de los alrededores. Vemos cómo los esfuerzos continúan, cómo se meten a tratar de rescatar a los peces que se encuentran en peligro, según ellos. Pero también una de las primeras declaraciones que recibíamos por parte de los pobladores es que que los que viven a los alrededores utilizan incluso esta agua para usos domésticos. Y también se daba a conocer de posibles personas que se encontraban intoxicadas, esto por tener acceso al agua del río La Pasión. ¿Es peligroso para los pobladores de los alrededores la situación actual de cómo se encuentra el río? Mire, no tenemos datos precisos de los muestreos que tomó el Ministerio de Ambiente. Estamos a la espera de los mismos porque obviamente hay una toxicidad. Nosotros siempre hemos sabido de que los peces incluso regularmente son resistentes a metales pesados, a una serie de componentes químicos. O sea, sus tejidos tienen esa capacidad de guardar todos estos químicos que regularmente son muy tóxicos para las personas. Y ahora murieron los peces. Entonces, claro, nosotros esperamos datos para aseverar ese tipo de declaraciones y pues esperamos también que esta coordinación interinstitucional que está convocando el Ministerio de Ambiente, al cual nosotros vamos a asistir también, vamos a aportar ya el informe preliminar que se generó el día viernes y sábado del trabajo que se tuvo allá. Vamos a aportar estos datos y también vamos a poner a la disposición todos los datos que estamos levantando con el campamento permanente que tenemos. Quisiera que también nos aclarara si el río La Pasión en determinado momento tendrá alguna conexión con algún río del lado mexicano y si esto no amenaza en que se convierta en un tema hasta diplomático, pues porque podrían ya los pescadores del lado mexicano empezar a decir, bueno, claro, esto nos está viniendo del lado guatemalteco. Mire, realmente esto es un tema que se dio en redes sociales y nosotros claramente vamos a decir lo siguiente. Tomamos un muestreo referencial de acuerdo a lo que estábamos nosotros realizando, donde primero nosotros creímos, obviamente también la posibilidad de que esto se hubiera ido de las manos y los avances que se tenían muchas hipótesis. Nosotros muestreamos, el punto cero para nosotros de muestreo es donde se avistó, se reportó la primera mortandad, que eso fue a la altura de la aldea del Pato. La aldea del Pato por carretera pues no está como a 30, 40 kilómetros del municipio de Sayaché. Creímos que era una ruta corta. Sin embargo, como es río, el río La Pasión, nosotros contabilizamos y medimos que son 132.7 kilómetros desde la aldea del Pato hacia el paso del ferry que conecta al área central de Petén con Sayaché. Entonces, ese fue nuestro punto de referencia. Entonces, tenemos 132 kilómetros. Esto llegó la mortandad llegó en cuatro días y medio, más o menos, entre el punto del Pato hasta el paso del ferry. De ahí nosotros, del paso del ferry, tomamos una lancha, nos fuimos 15 kilómetros abajo y detectamos de que el efecto visible de la mortandad, eso sí tengo que ser muy claro, el efecto visible, porque no tenemos los componentes químicos que afectaron, llegaron a 15 kilómetros abajo. O sea que creemos que se contuvo, se diluyó. Obviamente, cuando nosotros decimos se contuvo la mortandad, estamos hablando de que el efecto del químico diluido pudo haberse detenido en cuanto a la mortandad. Por supuesto, puede haber recorrido mucho más, pero eso solo los análisis de agua nos lo pueden decir. Entonces, estamos hablando en total de unos 147 kilómetros afectados. Desde el Pato hasta la fusión del río La Pasión con el Salinas, donde se forma el Usumacinta, son 254 kilómetros. Estamos hablando que no llegó ni siquiera a la fusión del río Salinas, y de donde se forman los Usumacintas hacia México hay otros 206. Entonces estamos hablando fácil de 460 y tantos kilómetros para México. Entonces, por lo menos el efecto de la mortandad no ha llegado. Ni siquiera los peces muertos llevados por la superficie podrán llegar a se podría diluir, ¿verdad? Porque claro, es un trecho bastante... Claro, y fuimos informados también el día de ayer de que hay una coordinación con el gobierno de México y ellos vienen también a apoyarnos dentro de este desastre ecológico que tenemos para hacer los muestreos. Lo que más nos urge son los muestreos para saber a qué nos estamos enfrentando. Usted mencionaba que a finales de abril fue cuando se tomó la muestra y aparecía el químico malatión dentro del río La Pasión. Sí, sigamos en esta línea, antes que salgan los resultados que se acaban de tomar, las muestras, donde podría incluso darse a conocer si hay algún otro tipo de químico dentro del río.
Sigamos con la línea que es el químico malatión el que está causando todo este daño dentro del río La Pasión. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder sanear este río y en cuánto tiempo el río estaría sano nuevamente y sería pues bueno para el consumo de las personas que se encuentran en los alrededores, para que puedan volver a utilizar el agua y para que las especies pues puedan continuar reproduciéndose? Mire, realmente nosotros estamos tomando todos los muestreos, toda la dinámica, estamos identificando, por ejemplo, eso de los afluentes, y eso nos va a ayudar con detectar la capacidad de recuperación. Vamos a tener que medir caudales, profundidades y una serie de cuestiones, pero ahorita no tenemos ni siquiera, por ejemplo, un buzo que pueda sumergirse y detectar otro tipo de cuestiones que nosotros necesitamos saber, porque hasta no tener certeza de qué químico nos estamos enfrentando. ¿Por qué razón? Porque tenemos que identificar la residualidad. Si fuera malatión, el químico derramado únicamente, creemos que no hubiera tanto problema porque es hidrosoluble totalmente, entonces se degrada, no se degrada tan lento como otros pesticidas. Pero nosotros creemos, es una hipótesis por el tipo de comportamiento que hemos tenido, donde aparecieron muertas especies del lecho marino, donde creemos que si hubiera sido solo malatión no hubiera llegado. Entonces ya tuviéramos, o sea, realmente únicamente la certeza de que es solo malatión. Creemos que hay otras cosas, lo van a decir los análisis, pero somos un país megadiverso, creemos que puede haber una restauración. Estamos trabajando toda la parte que nos compete a nosotros como ente rector de la diversidad biológica y áreas protegidas. Esto está fuera de áreas protegidas. Sin embargo, aquí estamos hablando del tema de diversidad por las especies en peligro de extinción, que puede haber una capacidad de restauración teniendo claro que el químico que esté no sea tan residual. La residualidad tiene que ver con la capacidad de permanecer y también, por ejemplo, si supongamos que los químicos están en el suelo a las riberas del río y cada lluvia que tengamos vamos a volver a tener eso, son elementos que hay que analizar. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros analizando y aclarando toda esta terrible situación que se vive en Sayaché, Petén, en este ya denominado ecocidio, imágenes impactantes de miles y miles de peces pues allí en la ribera muertos. Así es, tenemos que esperar entonces los resultados de la investigación que se está tomando en este momento y así saber qué químicos son los que están dentro del río. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, tenemos más información para usted.